Hola, 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 ¿cómo están? Estrenando día y horario. Vamos a ver, me acomodo un poco. Ya estamos listos, ¿eh? Bueno, ahí por empezar, voy a aprovechar. Vamos a compartir esto mientras los voy saludando. Oscar, ¿cómo estás? Ya estamos 7, 8. ¿Cómo estás, Oscar? Voy a aprovechar y lo voy a compartir. Total, son unos minutitos. En mi perfil. Se compartió en tu biografía. Ahí está. Ahí estamos. ¿Cómo están? Bien, bueno, estamos estrenando día y horario, ¿sí? Eh, Veníamos saliendo los miércoles a las 8 p.m., 8 de la tarde en hora argentina, y nos pasamos a los viernes a las 4 de la tarde, ¿sí? También hora argentina. Vamos a ver cómo funciona este espacio, ¿sí? Le venía diciendo que los miércoles cuando llegaban las 8 ya estaba muy, muy cansado, sobre todo mis ojos, estaban cansados de la computadora, de haber estado muy pendiente de todo lo que es la evangelización y la misión a través de la pantalla y demás, y ya estaba muy cansado en la noche. Así que vamos a ver cómo funciona esto, si era que ya estoy cansado a las 4 o estuvo bien el cambio. Hola Nora, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Bueno, les cuento algo, ya que estamos, empiezo a contarles algo. Estamos en el marco de los festejos del aniversario de Renova, ¿sí? 3 años cumplimos. Hola, Graciela Albornoz de la Ferrer, muy bien. Hola, María Cuna. Digo, que estamos en un marco, esta es toda una semana, mañana vamos a terminar con muchas cosas, estamos preparando muchas cosas, nos han dado saludos de muchos lados que queremos compartir, va a haber concierto, va a haber oración, va a haber adoración, bueno, los referentes de Renova alrededor del mundo, estamos reunidos en un video contándole un poquito cómo es la experiencia. Bueno, varias cosas van a ir pasando mañana, pero hoy todavía seguimos en la semana de aniversario de Renova. 3 años, ¿sí? 3 años que parecen 20 en realidad para lo que estamos adentro, por el gran trabajo que hemos hecho. No hemos tomado en serio la palabra misión, la palabra evangelización y bueno, estamos ahí tratando de que ¿en la farmacia estás, Nora? Bueno, ponelo alto el teléfono, no andes con auriculares, ponelo alto así escuchan todo lo de la farmacia. Eh, Hola, dice mi hermana ahí, gracias Laura por estar. Liliana La Cruz, bueno, 3 años que parece, digo, no hemos tomado en serio la palabra misión, pero porque hemos trabajado mucho. En verdad hemos trabajado mucho, ¿no? Hoy les voy a traer un personaje muy lindo del Antiguo Testamento, del que todavía no habíamos hablado, y que me parece que es un personaje que nos puede dejar mucho en el presente, ¿sí? Mucho para este tiempo. Sobre todo porque a la hora de acompañar personas, por lo general, siempre sale la pregunta y esto de decir, pero ¿por qué me pasa tal cosa? Si se supone que Dios es bondadoso, misericordioso, ¿por qué me pasa esto? ¿No? O las preguntas existenciales mundiales que tienen todo, ¿por qué se mueren niños de hambre si Jesús existe? Bueno, todas estas diferentes cosas, yo creo que la palabra de hoy puede darnos un poco de luz sobre esto. Hola Pedro Díaz, ¿cómo estás? Desde Colombia, Bogotá, tierras de mi querido amigo Rafael Castro. No sé si lo conoces, pero referente Renova en Bogotá, Colombia, es Rafael Castro, un gran amigo, un gran pedagogo, alguien quien admiro mucho, anda por las tierras de Colombia. También estuve en Bogotá, creo que estuve 2 o 3 veces en Bogotá, no recuerdo bien, 2 o 3 veces. Estuve en Bogotá, un lindo lugar. Tierra de fervor de Espíritu Santo. ¿Sí? Me acuerdo haber estado en Palmira. Vos debes conocer un poco mejor, Pedro. Palmira, si no me equivoco, está cerquita de Cali.
Estuve en Palmira dando una charla, había muchísima gente y la verdad me emocionaba ver cómo la gente vivía con el Espíritu Santo, ¿no? Cada palabra en la prédica, cada canción que se cantaba, la verdad fue una experiencia muy, muy linda de haber vivido ahí, de haber vivido, no de vivir por vivir, sino de lo que viví, ahí está, no me salía, de lo que viví estando ahí en Palmira, también lo recuerdo muy bien. He pedido a los colombianos, lo voy a hacer público, he pedido a los colombianos que me lleven a Santa Marta, pero no me llevan. Santa Marta, San Andrés, dije, una prédica ahí sería lindo, ¿no? Para vos que conocés, Pedro, sería lindo ahí, ¿no? Em, bueno, vamos a comenzar, ¿sí? Vamos a comenzar esto. ¿Qué hora es? 5. Hola, Andrés de San Luis, Río Colorado. Somos México, vamos. Río Colorado, solos debe ser, ¿no? México también, muy lindo México. En México estuve, bueno, en Guadalajara y en DF, fue donde he ido más veces, pero una vez estuve en un lugar bellísimo que se llama Manzanillo. Lo debes conocer, Ana. Manzanillo, un lugar muy, muy lindo donde pude estar en México, la verdad que, que lo recuerdo, ¿no? Ahí dice Pedro Mejía que conoce a Rafael. Hola Marta Domínguez. Bueno, miren, le cuento una cosa que vamos a hacer, ¿sí? Por lo general yo estoy dando todo el mensaje y mientras doy el mensaje voy saludándolos hasta que me entusiasmo. Cuando me entusiasmo con el mensaje ya no saludo más nadie, pero bueno, eso por la pasión, ¿no? Pero hasta ahora venía saludando, mientras estaba dando el mensaje, venía saludando a uno, venía saludando al otro y demás, ¿no? Vamos a cambiar un poco esa metodología. Yo voy a estar compartiendo con ustedes hasta el 10, ¿sí? Charlando, saludándolos y hablando, pero cuando sean y 10 ya voy a arrancar, ¿sí? Y no voy a saludar a más nadie, pero no porque me haya agrandado o porque sea un aburrido o por algo por el estilo. Es por esto, miren. El tema es el siguiente. Nosotros tenemos mucha demanda de gente que evangelizamos a través de WhatsApp, ¿sí? Y lo que vamos a empezar a hacer con este espacio es eh, mandar a través de WhatsApp estas charlas para la gente que no lo puede ver por Facebook, ¿sí? Hasta ahora lo estábamos subiendo a YouTube y de YouTube lo compartíamos. Bueno, vamos a seguir haciendo lo mismo, vamos a subir estas charlas, estas prédicas a YouTube y a partir de ahí lo podemos compartir en Facebook para el que no lo pudo ver, que lo pueda ver y demás. Pero lo que notamos es que la gente que lo ve después, porque Facebook te graba el video pero no te graba los comentarios, entonces la gente que lo ve después, la parte en la que yo saludo no entiende nada porque no tiene acceso a leer el mensaje y por lo general yo contesto un mensaje que no vuelvo a leer, ¿no? Entonces por respeto a la gente que lo escucha después, vamos a hacer el mensaje íntegro, ¿sí? Entonces tenemos 10 minutos en que nos saludamos, nos preguntamos cómo estamos y demás. Y después arranca la prédica y después voy a tomar 2 o 3 minutitos al final también para volver a saludar, ¿sí? Entonces cuando grabamos el video voy a sacar los 10 primeros minutos, los 3 últimos minutos y vamos a subir el mensaje sin ningún saludo en el medio para respetarle a la gente que lo vea después en su casa, ¿sí? Así que es un poco la metodología, se las explico también para que ustedes sepan cómo estamos caminando, ¿no? La idea siempre es llegar a la mayor cantidad de corazones que podamos con un mensaje transformador para su vida, así que estamos siempre buscando la mejor manera. Bueno, ¿qué hora es? 09, me queda un minuto, ¿sí? Estamos 23, 24, estamos muy, muy bien hoy, ¿sí? A ver, creo que pasó, que la vi y no me acuerdo si la saludé. A Margui Paniagua, sí, claro, estaba ahí. La tengo que saludar a Margui porque creo que tiene asistencia perfecta. Margui, así que la saludo porque estuvo siempre en todo, y hasta me ha hecho de secretaria cuando me olvidaba de quiénes habíamos hablado, ¿sí? Así que Margui, gracias por estar otra vez, aún cambiamos de día, cambiamos la hora y seguís ahí firme, así que te lo agradezco un montón. Bueno, vamos a comenzar, ¿sí? Vamos a comenzar esta charla, esta prédica del día de hoy. El personaje que les traigo es un personaje que es conocido del Antiguo Testamento, ¿sí? Es conocido por muchas
diferentes cosas que han pasado en su vida, y su vida ha sido de idas y de vueltas, ¿sí? Y esto también me gusta a mí de los personajes, porque nos muestran su carácter humano, ¿sí? Nos muestran la humanidad, ¿no? Que a veces uno está más cerca de Jesús, a veces más lejos de Jesús, ¿sí? Hoy voy a hablarles de Elías, ¿sí? Elías es alguien que ha tocado fuerte mi corazón. De hecho, en un momento determinado en mi vida, si bien por ahí la mayoría me conoce por haber fundado junto con Diego Solano esta estrategia de evangelización que se llama Renova Más. Anteriormente a fundar Renova Más, fundé también una comunidad de vida, ¿sí? Esa comunidad de vida se llama Retama, ¿sí? Y con Retama hemos hecho muchas actividades de evangelización, misioneras, actividades de oración, ¿no? Fomentamos mucho el encuentro entre personas, el conocernos, el acompañarnos, el ser amigos, ¿no? El ayudarnos unos con otros. Bueno, eso fue una etapa muy linda de mi vida en la que pude ir elaborando ciertas cosas que hoy en Renova Más utilizo muchísimo, ¿no? Dios permitió que yo pasara por ese proceso también para que hoy tuviera otras características que hacen posible este camino con Renova Más, ¿sí? Y esa comunidad, como le dije recién, se llama Retama, ¿sí? Es Retama. Y cuando me preguntaban siempre el nombre, a qué se refería Retama, yo siempre hacía alusión a una parte de la palabra de Dios, que la vamos a leer hoy, una parte de la palabra de Dios que vamos a leer hoy, que habla de Elías, ¿no? Y nos cuenta que Elías en un momento de su vida, ahora lo vamos a leer bien, pero se los cuento, un momento de su vida, escapando con miedo y con dudas, se fue al desierto. Y en el desierto, cuenta la palabra de Dios, se recostó sobre un arbusto de retama para esperar la muerte, ¿sí? Y en ese recostarse para esperar la muerte, Dios lo hizo dormir y le dio un sueño y le dijo lo que tenía que hacer, ¿no? Y nosotros creíamos con Retama que una de las cosas que nosotros teníamos que hacer era ese lugar donde la gente recibiera los sueños de parte de Dios, donde el lugar donde la gente recibiera el abrazo de Dios, el lugar donde la gente se fuera a recostar cuando estaba afligida, angustiada, en crisis, en dudas, con miedos y demás, ¿no? Y nosotros teníamos que estar en ese lugar, ahí donde la gente necesitaba más a Dios, pero no para nada, para hacer nada, sino simplemente para servirle de canal a Dios para que Él hiciera la obra, ¿no? Y entonces en ese marco es que nos llamábamos Retama, ¿no? Y hoy voy a tocar la vida del profeta Elías, y en esa vida de Elías vamos a ir a tocar algo que hoy es muy fuerte para mí, que es una palabra, dos palabras en realidad, pero una palabra muy fuerte y la otra palabra que trata de acompañar. La palabra más fuerte es providencia, ¿sí? Hoy mi vida está marcada, trazada por la providencia de Dios, ¿sí? La mayoría de las personas, cuando escuchamos hablar de providencia de Dios, creemos que la providencia es 100% material, que la providencia tiene que ver con el dinero, ¿no? Y si bien tiene que ver con el dinero, la providencia no es el único aspecto de la providencia. La providencia de Dios va mucho más allá que solamente el sustento diario, ¿no? Tiene un trasfondo más grande que el sustento diario, ¿sí? La providencia de Dios es en la salud, la providencia de Dios es en el bienestar y en la paz de la familia, la providencia de Dios es en la capacidad que tenemos de soñar, la providencia de Dios es la capacidad que tenemos de decirle que sí a Dios cuando Él nos desafía a grandes retos. Todas esas características forman parte de la providencia, ¿no? Sin embargo, nosotros no llegamos a comprender cómo funciona, ¿sí? Y aunque Jesús y Dios han sido bien claros en la palabra, en mostrarnos de qué manera, hasta incluso yo les voy a dar una fórmula de cómo recibir providencia de Dios. Va a decir, ¿y este tipo cómo va a saber cómo recibir providencia de Dios? Bueno, no es que yo lo haya inventado, es que está escrito en la palabra de Dios. Jesús lo dejó muy bien claro.
Lo que pasa es que en realidad nosotros no seguimos al pie de la letra la fórmula que Jesús nos dejó para conseguir providencia, ¿sí? Entonces, como no seguimos la regla, la providencia no llega, ¿sí? Pero Dios está siempre dispuesto a darte la providencia que vos necesitas. Sea el área que seas, siempre Dios está dispuesto a llegar a tu vida con providencia, ¿sí? Y no solo está dispuesto, sino que está ansioso, y es por eso que lo dejó escrito en su palabra, ¿sí? Miren, vamos a ir rápido porque hoy hay mucho por leer en la palabra de Dios. Toman la palabra ahí, la que lo tienen, la que no lo tienen, lo tratan de escuchar a medida que yo lo voy leyendo. Y nos vamos a ir al libro en el Antiguo Testamento, al libro de Primera de Reyes, ¿sí? Y en Primera de Reyes nos vamos al capítulo 17, ¿sí? Si hay alguien me anota la palabra, va a ayudar a los que están escuchando y no tienen la palabra cerca o se olvidaron cuál era, ¿no? Entonces le decía, es Primera de Reyes, capítulo 17, ¿sí? Y voy a leer desde el principio, ¿sí? Presten atención, porque es un poco largo, ¿sí? Pero nos va a ir reflejando un mensaje que hoy quiero dejarles a ustedes, ¿sí? Dice así, Primera de Reyes 17, versículo 1. Elías, natural de Tisbe, de Galaad, dijo a Ahab, vive el Señor Dios de Israel, a quien sirvo, que en los próximos 2 años no habrá lluvia ni rocío si yo no lo ordeno. Luego el Señor le dirigió su palabra, vete de aquí en dirección al oriente y escóndete en el torrente Querit, al este del Jordán. Beberás el agua del torrente y yo enviaré a los cuervos para que te alimenten allí. Elías se puso en camino y siguiendo las órdenes del Señor se fue al torrente Querit, al este del Jordán. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana y por la tarde y bebía agua del torrente, ¿sí? Hacemos un freno, no digo palabra del Señor porque vamos a seguir, podemos decir igual, palabra del Señor, ¿no? Pero vamos a hacer un punto ahí. ¿Qué es lo que está pasando? Dios le dice a Elías que va a venir una gran sequía, ¿sí? Pero como Elías es parte de los que están siguiendo el camino de Dios, Dios le avisa que se vaya y se corra hacia otro lugar donde existe un torrente, ¿sí? Dice el torrente de Querit, donde existe un torrente de agua, porque cuando se empiecen a quedar sin agua, él todavía en ese lugar va a tener agua. Y como era un lugar alejado, Dios le dice, pero quédate tranquilo, porque no solo vas a tener agua, sino que además voy a mandar a los cuervos a que te alimenten con pan, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Elías? Le hace caso a Dios y se va al torrente de Querit y dice que pasa un tiempo en el torrente de Querit comiendo de lo que los cuervos le traían y bebiendo del agua del torrente, ¿sí? Después de algún tiempo se secó el torrente a causa de la pertinaz sequía. Entonces el Señor le ordenó, levántate y vete a vivir a Sarepta de Sidón. Yo ordenaré a una viuda de allí que te alimenten. Elías se levantó y se fue a Sarepta. Cuando entraba por la puerta de la ciudad, vio una viuda recogiendo leña. La llamó y le dijo, por favor, tráeme un vaso de agua para beber. Cuando ella iba por el agua, Elías le gritó, vive el Señor tu Dios, que no tengo nada de pan cocido, solo me queda un puñado de harina en una vasija y un poco de aceite en la jarra. Precisamente estaba recogiendo un poco de leña para preparar algo para mi hijo y para mí. Lo comeremos y luego moriremos. Vamos a hacer otro freno. Palabra de Dios. Hacemos otro freno. Elías en el torrente, alimentado por los cuervos. El torrente se seca. Cuando se está secando el torrente, Dios aparece otra vez para cubrir la necesidad de Elías y le dice, movete a Sarepta, porque hay una viuda, yo he dado órdenes a una viuda que te alimente en ese lugar. Elías se corre del lugar y se va a Sarepta, donde encuentra a la viuda que Dios le había dicho que le da de comer. Pero miren lo que pasa. Elías le dice que le dé un vaso de agua cuando la encuentra. Ella obedece perfectamente, pero cuando Elías le dice, y tráeme pan, como Dios le había prometido, la viuda le dice, mira,
estoy preparando lo último que tengo para darle lo último que tengo a mi hijo, comer yo y sentarnos a morir. Miren, esto es muy fuerte cuando uno lo lee. ¿Por qué es muy fuerte cuando uno lo lee? Es muy fuerte porque en realidad Dios ordena a alguien, en este caso la viuda, que le dé de sustento a una persona, ¿sí? Pero la característica de esta persona que tenía que dar de comer es que era una persona desahuciada. No tenía forma de dar de comer. Es más, en sus planes personales se había programado sentarse a morir, porque no tenía más nada que comer, ni ella ni su hijo, ¿no? Entonces cuando uno piensa esto dice, pero Dios no sabe que esta mujer no va a poder darle de comer. O una de dos, o Dios sabe que no le va a dar de comer y le está mintiendo a Elías, o algo tiene entre planes Dios, porque no puede ser que Dios le diga a alguien que no tiene ni dónde caerse muerto, que le dé de comer encima a un extraño que venía de afuera, ¿no? Pero miren lo que pasa. Dice, un poco de leña para preparar algo para mi hijo y para mí, lo comeremos y luego moriremos. Elías le dijo, no temas, ve a casa y haz lo que has dicho, pero antes hazme a mí una pequeña porción de pan y tráemela. Para ti y para tu hijo lo harás después. Porque así dice el Señor Dios de Israel. No faltará harina en la vasija, ni aceite en la jarra, hasta el día en el que el Señor haga caer la lluvia sobre la tierra. Ella fue e hizo lo que le había dicho Elías, y tuvieron comida para él, para ella y para toda su familia durante mucho tiempo. No faltó harina y en la vasija ni aceite en la jarra, según la palabra que el Señor pronunció por medio de Elías. Palabra de Dios. Qué lindo cuando uno empieza a encontrar y a desmenuzar la palabra de Dios, ¿no? Y se encuentra con estas cosas, ¿no? Cómo Dios termina haciendo las cosas, ¿no? Digo, usted imagínense un Elías que veía que el agua se le acababa, un Dios que llega y le dice a Elías, anda a tal lugar porque voy a hacer que una viuda te dé de comer. Y Dios no explica más nada de Elías. Por otro lado, Dios le dice a una viuda que no tiene para comer más, ni ella ni su hijo, que tiene planes de sentarse a morir o a ver pasar la vida en sus últimos momentos, le dice que le dé de comer a una persona que ni siquiera conoce. ¿Sí? Entonces uno se empieza a preguntar, o Dios se volvió loco o acá hay algo detrás, acá hay un trasfondo. No puede ser que Dios esté haciendo eso. Y yo he encontrado una perla en este relato de parte de que está en los Reyes, en la primera de Reyes. He encontrado algo que está mucho más explicado por Jesús en el Nuevo Testamento. Así que yo les voy a pedir que hagamos esto. Nos vamos rápido al Evangelio de Mateo, ¿sí? Lo voy a dejar marcado porque vamos a volver. Vamos rápido al Evangelio de Mateo y miren lo que nos dice Jesús. Es Mateo capítulo 6, ¿sí? En el versículo 33 está lo que yo le quiero decir, pero vamos a leer un poquito más atrás, ¿no? Y miren esto, es Mateo, de vuelta, si alguien lo quiere anotar, me ayuda un montón. Mateo capítulo 6, Evangelio de Mateo capítulo 6, y vamos a leer desde el versículo 25, ¿no? Y miren lo que dice. Por eso les digo, no se inquieten pensando qué van a comer o a beber para subsistir, o con qué vivirá su cuerpo. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido? Fíjese en las aves del cielo, ni siembran ni cosechan, ni guardan en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por más que lo intente, puede añadir una sola hora a su vida? Y por el vestido, ¿por qué se inquietan? Fíjense cómo crecen los lirios del campo. No se fatigan ni tejen. Y sin embargo les digo que ni Salomón, en todo su esplendor, se vistió como una de ellas.
Pues si a la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa al fuego, Dios las viste así, ¿qué no hará con ustedes, hombres de poca fe? ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Esas son las cosas por las que se preocupan los paganos. Ya sabe el Padre Celestial lo que ustedes necesitan. Atención, versículo 23. Busquen primero el reino de Dios y hacer su voluntad, y todo lo demás vendrá por añadidura. No se inquieten por el día de mañana, que el mañana traerá su propia preocupación. A cada día le abasta su propio afán. Vamos de vuelta con el 33. Busquen primero el reino de Dios y hacer su voluntad, y lo demás vendrá por añadidura. Busquen primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Miren, hay algo que a mí me gusta de esta frase, sobre todo porque es algo transversal a mi vida y que lo aplico en cada decisión que tenemos que tomar con familia, ¿no? Pero digo, nosotros, cuando caminamos por la vida como cristianos, como católicos, yo la verdad que no sé muy bien por qué. Tal vez podríamos hablar de procesos sociales, de procesos culturales, de idiosincrasias. No lo sé si es por ahí o por qué lado es, pero no sé por qué nosotros siempre nos empeñamos en dar vuelta a la ecuación. ¿Sí? Y si bien hay ecuaciones que el orden de los factores no altera el producto, esta ecuación sí altera el producto. Jesús dice, ¿ustedes quieren vivir como viven los pájaros? Que no se preocupan por lo que van a comer, porque Dios les da todo. ¿Ustedes quieren vestirse como se visten las flores? Que no se preocupan en que van a vestirse, porque Dios las viste de la mejor manera. Si ustedes quieren eso, acá está la fórmula. Ocúpense primero de las cosas del reino y hagan caso a mi voluntad, y lo demás vendrá por añadidura. Y nosotros nos hemos empecinado en ocuparnos siempre primero de la añadidura y dejarle el resto a Dios. Y a veces nosotros, yo me he encontrado con muchos pueblos, con muchas ciudades, con muchas incluso gente de iglesia, que cree que, por ejemplo, por ir los domingos a misa, su tarea está hecha. O gente que cree que es gente de fin de semana, católico de fin de semana, que cree que porque el domingo va a misa, el sábado a catequesis, o es catequista, o da catequesis, el plan ya está listo y ya está terminado, ¿no? Y la pregunta es, ¿y de lunes a viernes qué? Cuando yo empecé a hacer los ejercicios ignacianos, yo comencé a hacerlos en Santiago de Chile. Había un sacerdote que me gustaba muchísimo, el padre Aldunate, que él los hacía y para mí era de mucha sabiduría. Y cuando hacía los ejercicios había algo que me había quedado mucho desde el primer día en que el que hice el primer ejercicio del gimnasiano, ¿no? El retiro del silencio. Y había algo que decía, tenés que elegir qué querés hacer. Si poner a Jesús en tu vida o poner en tu vida a Jesús. Y yo decía, pero la verdad que me suena a lo mismo, no le encuentro mucha diferencia. ¿Qué sería poner a Jesús en tu vida o poner tu vida en Jesús, no? Y él explicaba y él decía, cuando nosotros ponemos a Jesús en nuestra vida, nosotros tenemos un orden y una planificación de nuestra vida. El lunes tal cosa, el martes tal cosa, el miércoles la otra, jueves, viernes, sábado catequesis, domingo misa. Entonces nosotros ponemos a Jesús en nuestra planificación. Ahora, cuando nosotros ponemos nuestra vida en Jesús, ya no existen ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni ningún día de la semana. Porque nosotros hemos puesto la vida en Jesús. Y Jesús mueve los hilos de nuestra vida. Pero nosotros no podemos ser católicos solo 2 días a la semana y los restos del día ser otra cosa, ¿sí? Hay algo que es muy difícil, pero es necesario que nosotros como católicos lo llevemos adelante, que es una palabra que se llama coherencia de vida, ¿sí? Sin embargo, nosotros nos acordamos mucho más de Dios, mucho más de Jesús, cuando aparece una dificultad en nuestra vida, ya sea económica, ya sea de salud, ya sea un problema familiar. Cuando aparecen esas cosas en nuestra vida, nosotros nos acordamos mucho de Jesús, ¿no? Pero mientras la vida va planificada como nosotros la pensamos y Jesús forma parte de un espacio en esa vida, está todo bien.
Pero de esa manera, de esa forma en la que nosotros elegimos vivir, nosotros nos estamos ocupando de la añadidura, que es todo lo relativo, todo lo referente a lo que no tiene que ver con Dios. Nos ocupamos con la añadidura y después tratamos de que lo que nos sobra sea parte del reino. Y Jesús te dice, así no funciona la ecuación. La ecuación es al revés. Primero ocupate de las cosas del reino y después lo demás vendrá por añadidura, ¿no? Yo tengo una frase que me gusta repetir mucho y es esta: dime el tamaño de tu añadidura y yo te diré cuánto trabajas por el reino. Y hay mucha gente que no se da cuenta que está forzando una ecuación que Dios nunca nos dejó. Y Él fue muy claro, Él nos dijo, primero ocupate, y es miren lo claro que es, ocúpense del reino de Dios y de mi voluntad. Hay gente que todavía no sabe ni para qué fue creada, ni qué Dios le pide, ni cuál es la voluntad del Padre para su vida. Y Jesús nos está diciendo, nos está dando por hecho que para recibir la añadidura, que es todo lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Comida, ropa, salud, relaciones, todo ese grupo de añadidura que nosotros necesitamos, primero tenemos que cumplir la voluntad de Dios. O sea que Él ya da por hecho que nosotros ya sabemos cuál es la voluntad de Dios. Y sin embargo hay gente que todavía ni siquiera sabe para qué fue creada. Pero eso no es lo peor, porque vos podés no saber para qué fuiste creado, ¿no? Pero digo, si no sabes para qué fuiste creado, por lo menos empezá tu camino de búsqueda. Que tu camino de búsqueda sea parte de encontrar el proceso que Dios quiere para tu vida, ¿sí? Y ustedes vieron lo que pasa con la viuda de Sarepta, ¿sí? Dios le dice a ella, dale de comer a este. Y ella estaba ocupándose de la añadidura y estaba olvidando de Dios. Y su añadidura era tan cortita que solo le alcanzaba para una comida. De ella y de su hijo. Y después se iba a sentar a morirse. Sin embargo, Dios golpea la puerta de la viuda y le dice, mira, yo voy a acomodar tu ecuación. ¿Querés que la añadidura tuya sea mucho más grande? Bueno, hacé lo que yo te digo. Ocupate de las cosas del reino. Decime que sí a mi voluntad y vas a ver cómo tus cosas se solucionan. ¿Y qué fue lo que hizo la viuda? Estaba lista para llevar adelante su plan. Estaba lista para que su plan sea vivir con la añadidura que ella misma había creado hasta que la vida le dé. Sin embargo, Dios le acrecienta, le agranda esa añadidura cuando le dice, dale de comer a él. Porque yo quiero que él viva, porque lo necesito para determinada manera. Yo tengo mi voluntad puesta en que vos le vas a dar de comer. Y cuando la viuda saca esa harina y ese aceite para llevársela a Elías, ella está ocupándose de las cosas del reino y de la voluntad de Dios. Y aunque así visualmente o rápidamente pareciera que ni siquiera va a tener esa última comida, porque lo único que tenía se lo estaba dando a un servidor de Dios y estaba cumpliendo la voluntad de Dios, aunque pareciera eso, aunque la gente que estuviera alrededor pudiera pensar que es el error más grande que puede cometer, ella hizo de su ecuación algo contrario y aceptó la ecuación de Jesús, la ecuación de Dios, la que Jesús nos da en el Nuevo Testamento. Y se ocupó de las cosas del reino. ¿Y saben lo que fue su añadidura? Su añadidura fue tan grande que dice la palabra de Dios en lo que leímos, que nunca le faltó nada hasta que Dios decidió que en ese lugar, por mucho tiempo dice la palabra de Dios, hasta que Dios decidió que en ese lugar volviera a llover y las cosas se normalizaran. Pero a veces nosotros, a la hora de acercarnos a la misa y ofrendar en nuestra misa, ¿sí? Nosotros tenemos una palabra que es muy, pero muy fea, ¿no? Lo digo así porque me parece así en lo individual, muy fuera, que es limosna. Pasan la limosna, y la limosna para nosotros es voy a pagar todo lo que tengo que pagar, voy a ahorrar todo lo que tengo que pagar, voy a darme todos los gustos que tengo que pagar, y si algo me sobra, capaz que lo pongo en la limosna. Por ejemplo, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a eso.
Entonces imagínense cómo nosotros nos puede entrar en nuestra cabeza lo que la viuda acaba de hacer. Que haya puesto lo único que tenía, cuando ella pensaba y entendía que después de eso solo le esperaba la muerte, que haya puesto eso todo a disposición de Dios. Sin embargo, habiendo puesto todo a que tenía a disposición de Dios, Dios le dio una añadidura tan grande que ella jamás hubiera pensado que podía vivir de esa manera. Y a eso es a lo que nos llama Dios. Me encantaría ayudar, lo que pasa que no me alcanza, apenas llego a fin de mes. ¿Sabes por qué no te alcanza? Porque estás haciendo tu propio plan, porque estás poniendo a Dios en tu vida y no tu vida en la de Dios. ¿Sabes por qué no te alcanza? ¿Querés que te lo diga yo? No te alcanza porque la ecuación es al revés de cómo la estás viviendo. Es primero las cosas del reino y lo demás vendrá por añadidura. Cuando aprendemos a vivir de esa manera, cuando aprendemos a entender que la añadidura es producto de cuánto nosotros le dedicamos al reino de Dios, las cosas en nuestra vida empiezan a cambiar. Pero necesitamos entender que hay algo más, además de nuestra propia planificación. Algo mucho más que eso, ¿sí? Miren, vamos a seguir leyendo, ¿no? Lo primero que le quería traer era la palabra providencia. Ahora yo les quiero traer otra palabra, ¿sí? Que es una palabra que Pablo en las cartas usa mucho y lo explica mucho. La palabra es... ahora me sale la palabra, porque es una palabra difícil, ¿eh? Contentamiento, ahí está, no me salía la palabra. El contentamiento, hablamos de providencia, ahora hablamos de contentamiento. ¿Qué significa el contentamiento? Estar feliz por cómo Dios está manejando tu vida. Si hoy tengo abundancia en cualquier área, no lo piensen solo en el dinero, no piénselo en todas las áreas. Si hoy tengo abundancia, ¿por qué? Porque esta cuarentena me ha acercado tanto, no sé, un ejemplo, ¿no? Me ha acercado tanto a mi familia. Nunca hemos vivido un momento tan cercano. Si hoy tenemos ese proceso en nuestra vida de acercarnos como familia, de estar unidos y demás, estemos contentos por lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Pero si en algún momento, si hay situaciones de crisis que nos ponen mal, que nos ponen tristes, que no entendemos cómo caminar, también pongámonos contentos por ese momento en el que Dios nos está haciendo pasar. Eso es el contentamiento, ¿sí? Pablo dice que tanto en la salud como cuando estuve enfermo, cuando estuve bien, cuando estuve libre, cuando estuve preso, ¿sí? No importa el momento en la vida que estemos pasando, que aprendamos al decirle que sí a Dios por ser Dios, no por nuestra propia conveniencia. Porque si no empezamos a agradecerle a Dios cuando las cosas están mal y empezamos a recriminar, están bien, y empezamos a recriminarle a Dios cuando las cosas están mal. Eso no es tener contentamiento. Eso es querer tener un Dios que nos solucione los problemas. Entonces Dios no funciona como ese ser celestial. Como ese ser celestial que quiere lo mejor para nosotros, sino que funciona como un ente mágico que me soluciona los problemas. Y ese no es Dios. Ese no es Dios. Dios es alguien que quiere construir tu vida para bien. Vamos a seguir leyendo la palabra de Elías, ¿sí? Miren, ahora les digo, estamos en Primera de Reyes, ¿sí? Y vamos a ir a leer... Esperen, ¿eh? Miren esto. Dice, hay algunas otras cosas más en el medio, ¿no? Como el hijo de la viuda en un momento se enferma y se muere. Y miren esto, ¿no? Hablando del contentamiento, ¿no? Digo, una persona como la viuda que vino Dios a su vida, le enseñó cómo tenía que modificar su vida. Le dijo cómo tenía que caminar, cuál era la verdadera ecuación, a dónde tenía que ir, cómo tenía que actuar. No solo eso, sino que fue capaz de seguir la voluntad de Dios y la añadidura fue tan grande que pudo verlo, ¿no? Y en el momento de lo que decía recién, ¿no? Y en el momento de la alegría, de lo bueno que había hecho Dios, estaba todo perfecto, pero resulta que su hijo se enferma y resulta que su hijo se muere. Y ya las cosas parece que no estaban tan bien como antes, ¿no? Y lo primero que hace la viuda es recriminarle a Elías de que tu Señor ha hecho esto con mi hijo, ¿no?
Y sin embargo dice la palabra de Dios que Elías agarra a su hijo, lo pone sobre la cama y le ora a Dios y le dice, Señor Jesús, que esta persona vuelva a la vida. Sí, lo hago rápido, lo hago cortito porque se nos va el tiempo, pero que vuelva a la vida. Y el hijo de la viuda resucitó. Y cuando el hijo de la viuda resucita, otra vez la viuda dice, bueno, yo reconozco que vos venís de parte de Dios, ¿no? ¿Cómo nos vamos acomodando las cosas en la vida para elegir cuándo creerle a Dios y cuándo no? ¿Sí? Cuando las cosas me salen bien, reconozco que Dios, o cuando le pido algo a Dios, y eso que le estoy pidiendo a Dios se hace realidad, tenemos un Dios grande, hermoso, precioso, misericordioso, omnipotente. Pero cuando le pido algo a Dios y eso no sucede, tenemos un Dios malo, castigador, que no se acuerda de sus hijos, ¿no? Entonces, cómo los diferentes momentos de nuestra vida nos van acercando a un Dios acomodado a nuestra medida, cuando en realidad los que nos tenemos que acomodar a la medida de Dios somos nosotros. Y es simple como Dios te lo muestra. Es simple, crean en mí. Más allá de las situaciones que estén pasando, crean en mí. Si ustedes creen en mí y siguen mi voluntad, la añadidura será tan grande que no van a poder parar de recibir mi gracia. Ahora, recibir la gracia de Dios significa que no me pasa nada, ¿no? O sea, yo hago la ecuación, me ocupo de las cosas del reino y nunca más me va a pasar más nada. Dios te dice, te habla de acompañamiento, de misericordia, de estar presente en tu vida. De eso te habla Dios. La vida es ida y vuelta. La vida es decisión, no decisión, ¿sí? Precio o no precio. La vida tiene altos, la vida tiene bajos. Y lo que nosotros tenemos que aprender es a vivir en esa vida de altos y bajos. ¿Pero por qué aprendemos a vivir en esa vida de altos y bajos? Porque entendemos que pase lo que pase, y algunas cosas son difíciles de entender, pero pase lo que pase en nuestra vida, es Dios el que está detrás de cada una de nuestras acciones. Y a veces nosotros, por haber decidido mal, por habernos alejado de Dios, por haber equivocado de camino, tenemos que pagar un cierto precio. Pero aún cuando seamos nosotros los que nos equivocamos, aunque hayamos salido del plan perfecto de Dios, la misericordia de Dios es tan grande que siempre vuelve y utiliza eso que en lo que vos te equivocaste, utiliza ese precio que vos estás pagando para reformular tu vida y traerte otra vez al plan perfecto. Lo que Jesús genera en tu vida es para tu bien, pero el error que vos generás para tu vida, si le dejás espacio a Dios, también es para tu bien, porque Dios transforma ese error de tu vida en un acierto cuando te trae y te pone otra vez en su plan perfecto. A ver, nuestra vida se asemeja al corral de las ovejas. ¿Sí? A veces nosotros decimos, ¿cuál seré? ¿La que se fue o la que se quedó? ¿La que se perdió o la que se quedó? Y yo te digo, ¿sabes qué? Son las dos. Hay momentos en tu vida en la que estás en el corral, escuchás la voz de tu pastor y lo seguís. Y hay momentos que te perdés sola. Ahora mirá imagínatelo, ¿no? Dibujátelo en la cabeza. Mirá esto, cuando estás dentro del corral. Dice que las ovejas oyen la voz de su pastor y le responden. Tu pastor habla a tu oído. Y cuando estás afuera, no solo te habla al oído, sino que te toma en brazos. Ahora, que Dios te tome en brazos, no te dejes solo, no te dejes sola, esté buscándote incansablemente y te traiga de nuevo a su corral, no significa que no te hayas perdido, que no hayas pasado miedo, que no hayas pasado frío, que no hayas pasado hambre. La verdadera vida en Jesús está en saber que cuando estás dentro de su camino, Él te está cuidando. Y cuando estás fuera de tu camino, te va a buscar hasta que vuelvas otra vez al corral. ¿Por qué? Porque estés dentro o estés fuera, seguís siendo su hijo. Y aunque no entiendas el plan perfecto, te enojes con Él y te vayas, seguís siendo tu hijo, seguís siendo su hijo. ¿Sí? Hay algo que me encanta decirlo, ¿no? Lo dije cuando fue que hablábamos de Meribal y demás. ¿Sabes qué? Hay algo, miren, yo a veces me enojo con algunos de mis hijos porque hacen un lío, porque hacen alguna cosa, la verdad que son más buenos que el pan, pero de vez en cuando hacen líos y yo me enojo con ellos, ¿no?
Pero jamás a mí se me ocurre decirle, bueno, porque te enojaste, ahora no comes. Jamás se me ocurre decirle, por el lío que hiciste, ahora comes en el sofá, no en la mesa. ¿Saben por qué? Porque, a ver, el derecho de sentarse a la mesa a comer, él lo tiene por ser mi hijo, no lo tiene por si se porta bien o por si se porta mal. El derecho de un plato a comida lo tiene porque es mi hijo, no porque se porta bien o porque se porta mal. Y Dios es igual con vos. Vos sos su hijo. Te portes bien, te portes mal. Te hayas ido del lugar de donde tiene que estar o estés adentro. En cualquiera de las situaciones de tu vida que te encuentres, siempre vas a tener un lugar en la mesa del Padre Celestial, porque el Padre Celestial guarda esa mesa sencillamente no por mérito, sino porque sos su hijo. Y como sos su hijo, siempre vas a tener derecho a sentarte en la silla de la mesa celestial. Y a veces nosotros no lo entendemos a eso. Ustedes no saben la cantidad de gente que me dice a mí, no, con el pecado que yo hice, Dios no me va a querer recibir. Y yo le digo, ¿sabes qué? Hayas hecho lo que hayas hecho, tu silla en la mesa celestial sigue vacía. Es más, ¿querés que te diga algo? Está corrida. Está mirando hacia afuera, ¿sabes por qué? Porque aún esa silla está esperando que regreses, que te sientas en el lugar que te corresponda. Seguramente va a haber un momento en el que vamos a hablar. Yo le digo, Simón, vení porque quiero hablar con vos. Y nos ponemos a hablar y yo le muestro por qué se equivocó, qué fue lo que hizo, qué hizo mal. Y él me pide perdón y cuando me pide perdón, ya está, la situación se terminó. Y aunque lo haga de vuelta, la situación se terminó. Pero ¿saben por qué es eso? Sencillamente, porque es mi hijo. Porque yo no puedo relacionarme de otra manera con él que no sea de esa. Solo porque soy el padre y es mi hijo. Y Dios se relaciona con nosotros de la misma forma. Seguramente en tu pecado, en tu vida de error, en haber alejado de Dios, en haber pensado en otras cosas, en haberte olvidado, en haber cambiado la ecuación y dedicarte a otras cosas que no tienen nada que ver con el reino de Dios, seguramente te alejó del reino, seguramente ya no te sentás a la mesa, pero no te sentás a la mesa no porque Dios no te dé el derecho de sentarte, no te sentás a la mesa porque un día decidiste levantarte antes de la sobremesa e irte hacia otro lugar. Pero aún aunque te hayas levantado antes de la sobremesa y te hayas ido a otro lugar, Dios sale a buscarte como sale a buscar a la oveja para decirte, ¿sabes qué? No hay nadie que se haya sentado en tu silla, porque esa silla la tenés preparada hasta el día que decides regresar. Y yo lo traspaso, lo saco de lo poético, lo traspaso a lo práctico y te digo, ¿sabes qué? Aunque estés caminando en la ecuación distinta, en la ecuación equivocada, aunque todavía no le hayas dado al reino de Dios y a su voluntad la importancia que tienen para vos, para tu vida, para tu futuro, para tu añadidura, aunque todavía no estés caminando en ese lugar, Dios viene a tu encuentro y te dice, esta es la manera que tengo para que vos te acerques a mí. Esta es la manera que yo tengo para que vos puedas relacionarte otra vez conmigo. Hay un derecho que tenés, el derecho de ser mi hijo, y ese derecho no lo vas a perder nunca, sencillamente porque yo soy tu padre y vos sos mi hijo. Es ahí donde nosotros tenemos que entender. ¿Sí? Es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta que estar cerca de Dios es seguir su voluntad. Es hacer las cosas como Él nos dice que deberían ser. Sencillamente porque la visión del Padre es tan grande, tan misericordiosa, que nosotros no alcanzamos a verla. Entonces cuando nos atrevemos a quejarnos por nuestro presente y nos olvidamos de la bendición que Dios ha hecho en nuestro pasado, lo que estamos haciendo es hipotecando la bendición que Dios quiere darnos en el futuro. Cuando nos atrevemos a quejarnos por el presente que estamos viviendo y olvidamos la bendición del pasado, hipotecamos la bendición que Dios quiere darnos en el futuro. Lo dije 2 veces para que quede bien marcado. Si este tu presente no es el mejor de todo, si este presente no es el que estabas pensando o el que estabas anhelando, tal vez debas ir a hablar con el Padre. Debas ir a exponer qué es lo que pasa en este presente, que no es como vos te estás pensando. Y tal vez el Padre cambie, ¿sí?
Tal vez el Padre diga, esto es lo que quiero para vos y voy a ayudarte, pero tal vez el Padre no cambie, porque haya algo oculto que tus ojos en este presente no pueden ver, pero Él en sus ojos de futuro sí lo pueden ver. Sea una o sea la otra, tu contentamiento te tiene que llevar a confiar ciegamente en Dios. Porque Dios o lo está haciendo como plan perfecto o lo está permitiendo para que tu vida te haga regresar al plan perfecto que Él tenía para vos. ¿Sí? Miren, hay algo que no falla y estoy seguro que te va a servir. ¿Sí? La palabra de Dios dice, pidan y se les dará, ¿no? Y parecería que tenemos canilla libre para pedir lo que queramos y de la forma que queramos, ¿no? Hay algo que Dios no puede decirte que no, ¿sí? ¿Y saben qué es lo que Dios no puede decirte que no? Cuando vos le pedís algo que va a transformar el corazón de otra persona, ¿sí? Cuando vos orás por alguien, cuando vos le decís, Señor, pero a ver, esto lo he explicado en otras charlas, pero lo voy a hacer cortito, ¿no? Pero adivinen esto, esperanza y fe son dos cosas diferentes. La esperanza es lo que nosotros anhelamos que Dios haga. La fe es que haga lo que haga Dios, nosotros vamos a estar bien y confiando que es para mejor de nosotros. Sea o no sea, acorde a nuestra esperanza. Muchas veces nosotros oramos, de ver orar con fe, oramos con esperanza, ¿sí? Y lo que Dios nos dice, oren con fe para que mi palabra se haga real, ¿sí? Oren con fe, no dice oren con esperanza, ¿sí? Y muchas veces nosotros equivocamos el término y oramos con esperanza. ¿Cómo es orar con esperanza? Señor, tengo a mi hijo enfermo, por favor sanalo, yo sé que vos lo podés sanar. Esa es mi esperanza de que mi hijo se sane. Pero Dios dice, oren con fe. ¿Y fe qué es? Oren pensando en que pase lo que pase, si Dios lo permite es para bien. Y si eso que pasa no tiene que ver con mi esperanza o no se junta con mi esperanza, porque a veces la esperanza y la fe van juntas. A veces Dios sí quiere sanar a tu hijo, a tu esposo, a tu, no sé, a tu suegra, a quien sea. A veces Dios quiere sanarlo, ¿sí? Y a veces no, porque forma parte de un plan perfecto. Que lo entiendas o que no lo entiendas no significa que Dios esté equivocado. Puedes entenderlo o no entenderlo, pero Dios no se equivoca. Entonces, ¿qué es la fe? Creer que si Dios lo permite, que si Dios lo ha hecho, por alguna razón tiene que ser. Y que en esa razón está en juego el plan perfecto de Dios para mi vida. Y a veces es muy duro. Yo en uno de estos, eran miércoles, bueno, en uno de los miércoles que había estado, una mujer me puso ahí, dos fueron, ¿no? Yo estaba hablando sobre todo, creo que era de Abraham, estaba hablando de Abraham y el sacrificio de sus hijos, y dos me pusieron en su comentario que habían vivido un proceso de la muerte de su hijo y que todavía no podían calmar la tristeza de su corazón, ¿no? Cuando terminó el miércoles, yo las contacté a las dos y hablé con ella, pero una de las dos verdaderamente estaba muy triste y estaba en un proceso de estar hasta incluso enojada con Dios por lo que Dios había hecho con su hijo, ¿no? Y yo le decía, mira, yo te voy a ser sincero, si hay algo por lo cual no me siento como un inútil, es en el proceso de acompañar a alguien que se le ha muerto un familiar muy querido, ¿sí? La verdad que es muy difícil para mí poder acompañarlo. No sé, no lo sé hacer muy bien. Me buscan mucho para este momento, pero la verdad que yo siento en mi corazón que no soy el mejor o quien puede acompañar en este momento, ¿no? Pero lo digo, es una cosa mía, ¿no? Pero yo hablaba con ella y yo les contaba ciertas cosas y ciertos testimonios de otras cosas que había escuchado y otras cosas que había hecho, ¿no? Y yo recuerdo que una vuelta tuve la experiencia de escuchar a una mujer que había perdido a su hijo, ¿sí? No me acuerdo si era 27 o 29 años tenía su hijo, y esa mujer había perdido a su hijo había muerto, ¿sí? En un accidente. Y yo recuerdo que cuando me fueron a buscar, esa mujer hacía rato que no emitía ninguna palabra, hacía rato, y lloraba, se le caían las lágrimas, ¿no? Y me fueron a buscar y me dijeron, Andrés, ella está encerrada en la habitación, no nos deja pasar, tal vez si vos pasás, tal vez a vos pueda dejarte pasar, ¿no? Allá fui, digamos, ¿no? Fui en el medio, como todo esto que yo les digo, que no me siento apto y demás, iba orándole a Dios y decía, Señor, yo me siento inútil, vos sabés que yo soy inútil para estas cosas, yo lo único que te pido es que
que yo no hable, porque siento que si hablo la voy a embarrar, sé vos el que habla a través de mí, ¿no? Y yo iba orando así y le iba pidiendo auxilio a Dios para poder consolar a esta mujer. Llegué a la casa, me dijeron que esperara, que le iban a preguntar, le preguntaron, dijo que sí, que pase. Pasé, me senté junto a ella, ¿no? Y qué sé yo. Entonces yo sentía, lo primero que sentí fue que ella tenía una angustia contenida que no estaba sacando, ¿no? Entonces yo le dije, mirá, ¿sabes qué? Los duelos están para vivirlos. Quédate tranquila, llorá si tenés que llorar, gritá si tenés que gritar, si querés enojarte con Dios, enojate con Dios, quédate tranquila que esa es parte del proceso. ¿No? Y ella se dio vuelta y me miró y dijo, me hizo seña, ¿no? Y me dijo, yo no estoy enojada con Dios. Y entonces yo le dije, ¿qué es lo que te está pasando? Y ella me dijo, yo estoy en silencio porque estoy agradeciéndole a Dios que me haya prestado a mi hijo 29 años. Cuando me dijo eso, a mí me dieron ganas de no decir más nada, salir y decirle a la familia, quédese tranquilo porque la tiene más clara que nadie, ¿no? Yo me quedé ahí acompañándola, silencio, no hubo otra cosa que silencio, ¿no? Creía que no había que agregar más nada, ¿no? Pero digo, esta mujer, yo estoy convencida que se le partía el alma. Estoy convencido de que no entendía lo que había pasado. Estoy convencido de que su esperanza estaba destruida. Sin embargo, ella entendió que si Dios permite ciertas cosas en nuestra vida, lo hace para que el plan perfecto se cumpla. No me pregunten cómo lo entendió, porque si yo hubiera estado pasando por su momento, seguramente yo sería uno que estuviera enojado, que estuviera llorando, que estuviera desgarrado por esa situación y estuviera pidiéndole explicación a Dios. Seguro, ¿eh? Yo soy 100% humano y estas cosas muchas de las veces me sobrepasan, ¿no? Digamos, no tengo vergüenza en decirlo, no significa que no lo pueda decir, ¿no? Pero esta mujer había entendido este punto, ¿sí? Había entendido esto. No lo entiendo, no sé. Pero en su corazón, si hay algo que había, era fe. Solamente fe. Entonces, en este marco de donde yo digo, nosotros no podemos caminar en nuestra vida como la viuda. Cuando nuestro plan fracasa, listo, nos sentamos a morir. Comemos la última comida y nos sentamos a morir. Después viene Dios a nuestra vida y nos bendice. Y hay jolgorio, hay vida, hay gozo, hay de todo. Después nos pasa otra enfermedad, oh, Dios tiene la culpa otra vez. No podemos vivir en una vida de esa magnitud. ¿Sí? Y si había alguien que lo entendía era Elías. Y Elías entendió el primer momento que llegó a la casa que él no venía ahí para ser alimentado. Él entendió que él venía a la casa de la viuda para que la viuda sea bendecida. Y que detrás de su vida, detrás de lo que él iba a hacer en ese lugar, la viuda se iba a bendecir. Su hijo iba a tener un milagro sobrenatural de parte de Dios. Elías lo había entendido. ¿Sí? ¿Y a qué voy? ¿Cuál es el mensaje? Muchas veces nosotros creemos que llegamos a la vida de alguien para bendecirla y en realidad estamos llegando a la vida de alguien porque esa persona tiene que bendecir la nuestra. Muchas veces uno dice, cuando sale a la misión, esto pasa muchísimo, ¿no? Cuando uno sale a la misión, uno cree que va a llevarle una palabra a la gente, uno cree que va a llevar un mensaje de parte de Dios y la mayoría de las veces, casi siempre, te volvés con que la gente te ha regalado a Dios de una forma increíble. Bueno, esas situaciones son las que levantan la providencia de Dios en tu vida. La presencia de Dios en tu corazón es providencia. ¿Sí? Les cuento algo, miren, voy desde una punta hacia la otra para que ustedes entiendan, porque la mayoría de las veces cuando uno habla de providencia, habla de dinero solamente, y la providencia de Dios es mucho más allá de esto. Esa mujer que supo entender que Dios le había prestado a su hijo 29 años, tenía un grado de providencia en su corazón tan grande que es muy difícil de conseguir. Y no estamos hablando de dinero. Estamos hablando de un Dios que depositó una sabiduría en su corazón. Eso es providencia. Eso es parte de la providencia que Dios te quiere regalar. Miren, les voy a contar una anécdota de mi hijo y con esto cierro un poquito, ¿sí? Hace poco
todavía no había venido la pandemia, fuimos juntos con Simón, mi hijo más grande, a comprar al supermercado, ¿no? A comprar cosas para la casa. Cuando estamos saliendo le digo, Simón, ¿querés acompañarme? Vamos a comprar. Sí, me dijo. Entonces él me para en la puerta y me dice, papá, ¿puedo llevar todos mis ahorros para comprarme algo en la tienda? Sí, claro, tráelo, ¿no? Y era una bolsa así llena de monedas, ¿no? Una bolsa así grande llena de monedas. Claro, no, mucha plata no había, ¿no? En eso. La verdad que parecía mucho, pero si el valor era en peso hubiera tenido mucha plata. Pero la verdad que no era mucha, ¿no? Bueno, y él iba contento con su bolsa de monedas porque iba a comprar, íbamos por la calle caminando y demás. Y en un momento mi hijo Simón es como siempre, está siempre inquieto, ¿no? Siempre asaltando, tiene una beta muy artística, muy creativa, siempre está buscando algo nuevo para hacer y así iba por la calle, ¿no? Hasta que en un momento pasamos por una mujer que estaba acostada en la calle, se notaba que era una persona que vivía en la calle, estaba acostada en la calle y tenía una latita al lado y ella estaba acostada ahí en la calle, ¿no? Y mi hijo iba moviéndose y yo me di cuenta enseguida que él vio a esa mujer y cuando la vio algo le pasó, porque de golpe se quedó quieto y se puso al lado mío y se quedó en silencio y empezó a caminar al lado mío. Dimos unos pasos y yo le pregunté, Simón, ¿qué pasa? ¿Pasa algo? Y él me dijo, papá, ¿yo puedo agarrar de mi plata y darle a esa mujer que está en la calle? Y yo le dije, claro que sí, ¿cómo no? Si, sobre todo si me doy cuenta que está saliendo 100% de tu corazón. ¿Cómo no? Sí, claro que podés, ¿no? Entonces recuerdo que agarró la bolsa así y empezó a buscar, claro, empezaba a buscar las monedas de menor valor, ¿no? Empezó a buscar la moneda así, agarró una, agarró dos y se iba con dos monedas, ¿no? Pero yo mismo vi su duda a la hora de irse con dos monedas. Entonces, claro, aproveché para tratar también de enseñarle algo de parte de Dios, ¿no? Y cuando se iba con esas dos monedas le dije, Simón, le digo, ¿a vos te parece que eso que le vas a dar a la mujer va a ser de verdadera ayuda? ¿O crees que es muy poco? ¿No? Y él me dijo, no, es muy poco, papá, pero ¿cuánto le tengo que dar? Y yo le dije, mira, ¿querés que te diga una cosa? La palabra de Dios dice, tuve hambre y me diste de comer, tuve frío y me abrigaste. ¿Qué significa eso? Que cuando vos estás ayudando a una persona, estás ayudándolo a Dios directamente. Si lo estás ayudando a Dios directamente, ¿no crees que es todo lo que tengas? Y me miró y me dijo, ¿todo, papá? Y yo le digo, no, vos haces lo que quieras. Yo lo que te digo que si vas a darle algo a Dios, debería ser todo, ¿no? Y él agarró la bolsa así con firmeza, se fue donde estaba la mujer, le dejó la bolsa de sus monedas entera y se vino donde estaba yo, ¿no? Y yo lo vi, claro, a ver, los chicos no pueden ocultar sensaciones y emociones. Yo vi la felicidad en su cara por lo que había hecho, ¿no? Yo lo vi. Y esa era una clara muestra de que él empezó creyendo que iba a ayudar a esa mujer y esa mujer terminó ayudándolo a él, porque le dio una felicidad en su corazón que él no tenía. Y yo le dije, ¿sabes qué, Simón? Dios no deja de recompensar a una persona que ha dado todo por él. Le dije eso, ¿no? Y se lo dije con fe, verdaderamente con fe, porque yo sabía que Dios lo iba a recompensar. No pensé que tan rápido, pero sabía que Dios lo iba a recompensar, ¿no? Y yo le dije, ¿sabes qué? Dios te va a dar mucho más de lo que vos diste. Pero ahí yo se lo dije metafóricamente. Le dije, Dios te va a dar mucho más, pensando en una cuestión espiritual, pensando en otra cuestión, ¿no? Y seguimos caminando y él entró a la tienda y qué sé yo, y estábamos comprando en la tienda y de golpe lo veo que me dice, ¡papá! Y se tira de cabeza al piso, ¿no? Y yo digo, ¿qué le pasó? ¿No es cierto? Entonces me pone la mano así y me dice, encontré plata. Me dice, ¿no? Y yo le digo, bueno, qué bien, ¿no? ¿No es cierto? Y claro, los adultos tenemos esto, ¿no? Bueno, además que estoy viejo y me voy olvidando de las cosas, pero los adultos tenemos esto, no tenemos esa capacidad que tienen los chicos de asociar las cosas inmediatamente, ¿no? Y él me dijo, Dios me recompensó. Y yo, claro, como se había cumplido todo el círculo de la providencia de Dios, yo le dije, claro, hijo, fíjate con cuánto te recompensó. Y cuando abrió, tenía un billete de 500 pesos, que para mi hijo un billete de 500 pesos es una locura, digamos, ¿no? Bueno, para todos hoy en día un billete de 500 pesos es una locura, ¿no? Pero digo,
Y él salió corriendo y me dijo, ¿me puedo comprar un juguete? Y le dije, sí, anda. Y se fue, se compró su juguete y volvió. Y de lo que habló toda la semana era de lo que Dios había hecho en su vida. A ver, les cuento este testimonio sencillo, hogareño, ¿no? Digo, pero esta cuestión yo se las cuento para que veamos cómo muchas veces nosotros, y vuelvo al principio, ¿no? Como Iglesia Católica estamos acostumbrados a la palabra limosna. Y la limosna es lo que sobra, de lo que sobra, de lo que sobra, de lo que sobra. ¿Sí? Y no solo en plata, sino en ayuda, en estar cerca, en dar una palabra, ¿no? A veces nosotros decimos, no, que usted me llama, quiere una palabra. Trabajé 48 horas sin parar y ahora este me llama y es re pesado y quiere que yo le dé una palabra, un aliento. Y Dios te está diciendo, yo te pido que te ocupes de mis cosas y de mi voluntad. Y lo demás viene por añadidura. ¿Cuántas veces yo me he acostado teniendo 40 minutos, una hora 20 solo para dormir a la noche? ¿Sí? Y por haber trabajado todo el día y toda la noche por cumplir lo que Dios me estaba pidiendo. Y al otro día que me tenía que levantar a trabajar de la misma forma, habiendo dormido una hora, solamente me levantaba mucho más descansado que si hubiera dormido 7, 8 horas. La providencia de Dios siempre viene a asistirte cuando vos cumplís la voluntad del Padre. Pero vuelvo a decirle, y este es el mensaje que quiero dejarles hoy, muchas veces nosotros damos vuelta a la ecuación y nos ocupamos primero de la añadidura y estamos tan pendientes de la añadidura que nos olvidamos de hacer la voluntad de Dios y de cumplir las cosas del reino. Y la ecuación al revés no funciona, es primero las cosas del reino, su voluntad, y después viene la añadidura. ¿Sí? Si estás en este momento en tu casa, ¿sí? Quiero regalarte la última frase. Si este momento estás en tu casa y vos crees que no has dado a Dios, le has dado a Dios todo en algún área de tu vida, creo que este es el momento. Creo que Dios está llegando a tu corazón y te está diciendo, quiero que te ocupes de mis cosas, quiero que te ocupes de mi voluntad. A veces la voluntad de Dios para nuestra vida está ahí, en medio de nuestra familia. A veces la voluntad de Dios está, no en la familia chica, sino está en la familia grande. A veces la voluntad de Dios está que nos acerquemos a un vecino. A veces en nuestro grupo de oración, en nuestra parroquia, en nuestra diócesis. A veces la voluntad de Dios está en nuestro país. A veces la voluntad de Dios está por el mundo. Sea lo que sea. ¿Sí? No hay distancias, ni cansancios, ni nada que detenga la añadidura de Dios para tu vida. Si Dios te mandó a reconstruir tu familia, decile que sí a Dios, porque cuando le digas que sí a Dios vas a ver reconstituida tu familia. Si Dios te mandó a predicar por el mundo, decile que sí a Dios, porque cuando prediques por el mundo, Dios va a darte una añadidura tan grande que muchas personas van a ayudar a tu vida para que tu vida crezca cada día más. Ahí donde estés, no significa que porque estés por el mundo estás haciendo una obra más grande, ni porque estés en tu familia o en tu parroquia estás haciendo una obra más chica. No, la obra es grande cuando le decís que sí al Dios de las cosas grandes. Si estás dando vuelta por el mundo, pero Dios te está pidiendo que restaures tu familia, no estás haciendo la voluntad de Dios y no vas a ver añadidura. Lo mismo al revés. Si estás ahí en el medio de tu familia, pero Dios te está pidiendo que vayas a las naciones, no vas a ver la añadidura de Dios porque no estás siguiendo su voluntad. ¿Querés ver la añadidura de Dios? ¿Querés ver su providencia manifestada en tu vida? Decirle que sí a Dios, decirle que sí, busca cuál es la voluntad de Dios para tu vida y decirle que sí. ¿Querés que te diga una cosa? Te lo digo por propia experiencia. El día que encuentres lo que Dios quiere para tu vida, lo primero que te va a pasar es que te vas a morir de miedo y te vas a dar cuenta que no lo puedes hacer. Ese es el principio para reconocer que el mandato viene de Dios. ¿Por qué? Porque sí o sí, para hacer la voluntad de Dios, necesitas que Él entre a tu vida, que Él sea el motor de decirle que sí a esa voluntad. Cada vez que vos puedas hacer algo y a la noche te sientes y digas, esto que hice hoy, lo podría haber hecho sin Dios, y tu respuesta es sí, bueno, hay algo más. Todavía no encontraste la voluntad de Dios. Cuando llegues a la noche y te preguntes, esto que hice hoy, lo podría haber hecho sin Dios, y tu respuesta sea no, apoyá la cabeza tranquila en la almohada, tranquilo en la almohada, porque estás en el camino de la voluntad de Dios y la añadidura está por llegar a tu vida.
sea lo que Dios quiere regalarte, está por llegar a tu vida. Sencillamente porque te ocupaste de las cosas del reino y le dijiste que sí a la voluntad que Dios tenía pensado para tu vida. Te agradezco un montón este espacio, así pasó Elías. Te voy a ser sincero, muy sincero. En la mitad del camino sentí que había otra cosa que tenía que decirles de parte de Dios. La verdad que no sé a quién va a llegar este mensaje, no sé por qué tuve que torcer el camino, no lo sé, pero no podía traerles un mensaje y decirles que le digan que sí a la voluntad de Dios si yo no lo hacía. Así que Elías quedó como cortito, tenía mucho más para hablarles de Elías, pero en un determinado momento sentí que esto le iba a transformar el corazón a alguien y le dije que sí a Dios y empecé a hablar de todo esto, ¿sí? No sé, tal vez sea vos que estás escuchando ahora en vivo este lugar, tal vez sea otra persona que lo escuche después en Facebook, o tal vez sea de estas personas que te conté al principio que lo van a recibir este mensaje por WhatsApp. La verdad es que no lo sé, pero sí sé que quería contártelo también porque es un poco parte del mensaje que te estoy dando hoy en día, ¿sí? Primero ocúpate de las cosas del reino y lo demás vendrá por añadidura. Tan simple y tan práctico como que Jesús nos dejó la fórmula para recibir providencia. Un saludo, los quiero mucho. Recuerden que ahora empezamos a salir los viernes a las 4, ¿sí? Ese es el nuevo horario. Los viernes a las 4 empezamos a salir con este ciclo que se llama Historias de la Biblia. Hice este alto para cortar, ¿se acuerdan que les conté que no los iba a saludar en el medio porque íbamos a grabar esto? Ahí hice ese alto y ya está, ya lo puedo cortar. Vi que ahí en el medio de los mensajes alguien me había puesto, me olvidé del cambio de horario, sé que me habían puesto, bueno, no sé, hay un montón, ¿sí? Ahora voy a, voy a ponerme a contestar, ¿sí? Ustedes vieron que yo, los que vienen a menudo, después trato de contestar algunos de los mensajes que vienen, trato de tomarme ese tiempo, ¿sí? Analía Campos, gracias a vos, Benzo, Sofi García, Nati, Graciela Albornoz. Nati, yo no la nombro con apellido porque es como, si vos decís, el Diego, ya todos saben, no hace falta decir Maradona, ¿no es cierto? Bueno, Nati es Nati, ya no hace falta decir el apellido para saber quién es. Mary Lara, Toti Vargas, Aida Vázquez Sánchez, gracias Lu Lescano, Nico Bengolea, Aida, bueno, Cari, qué lindo que pudiste compartir. Karina también, es otra, es Cari, no tiene apellido. No hay apellido para Cari. Bueno, José, qué genio, José, ahí te veo entre medio de la gente. Bueno, ahora me voy a dedicar a contestarlos, así puedo no se quedan con el mensaje así colgado, ¿sí? Bueno, los quiero mucho, nos vemos el próximo viernes. Compartan esto, como digo siempre, si creen que esto le puede ser de ayuda a alguien, lo compartan. La finalidad de todos nosotros como Renova, la mía personal también, es poder llegar a mayor cantidad de gente posible. Así que cuanto más ustedes lo compartan, si creen que les puede ser de ayuda a alguien, para nosotros será una bendición y será responder al llamado de Dios, ¿sí? Les mando un gran abrazo y nos vemos el viernes.